Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas a Casa de Oración. Les damos la más cordial bienvenida a todas las mujeres que se están conectando, mis hermanas en Cristo, mi familia, a su familia también que va a escuchar este devocional. Un saludo a mis pastores también que nos están viendo. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos a este devocional una vez más. Y pues vamos a ponernos en manos de Dios, ¿verdad? Para que todo sea conforme a su voluntad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este devocional, pero sobre todo por tu palabra, Padre. Tú nos has dado un manual de vida, Padre, para que vivamos conforme a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, cada día a ponerla por obra, Padre, para que lo que vayamos escuchando, Señor, quede en nuestro corazón y lo vivamos día a día. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanas, mis amigas que están detrás de pantalla, Padre, por todas esas mujeres hermosas que se están conectando y también por aquellas mujeres que van a ver este devocional después. Yo te pido, Señor, que las bendigas, Padre, en todo momento de su vida. Gracias por este día, Señor, y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza solo a ti, Padre, y que este mensaje sea de edificación para todas, al igual que fue para mí. En el nombre de Jesús, amén. Pues como ya todas saben, hermanas, hermosas mujeres, estamos viendo una serie que se llama Perfectas en Cristo. Y el día de hoy el tema será la urgencia de ser perfeccionadas. Acompáñenme por favor a nuestro texto base que está en 2 de Pedro 3:14 y dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, si lo leemos en otra versión, dice así: por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. El contexto de este pasaje nos recuerda que Jesús vendrá por segunda vez, y a nosotras nos dice esta mañana a través de este texto la urgencia de estar en espera de su venida, pero sin pecado. La urgencia de atender y obedecer la palabra de Dios. Si lo pudiéramos parafrasear, diría de la siguiente manera: urge que te prepares en lo que esperas que yo vuelva. Esfuérzate por vivir en paz conmigo y con todos y estar limpia de pecado. Hermanas, este día, este mensaje es para todas nosotras. Para aquellas que son nuevas en la fe, aquellas que son maduras en la fe, pero sobre todo también para aquellas mujeres que aún no han entregado su vida a nuestro Señor Jesús, y que Dios en su misericordia quite toda ceguera espiritual. En 2 de Pedro 3:9 dice lo siguiente: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con todos, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecer. Jesús volverá por segunda vez. Él lo dice claramente. El motivo por el cual no se ha cumplido esta promesa es porque nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y vivir una vida santa. ¿Cuál es nuestra prioridad entonces? O mejor dicho, ¿cuál es nuestra urgencia? Bueno, veamos lo que Dios pide urgentemente. Vamos a Hebreos 12:4 y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir en santidad, mis hermanas, mis amigas, hermosas mujeres, es urgente. ¿Qué significa la palabra santidad?
La santidad es vivir apartados de todo aquello que a Dios no le agrada. Es vivir apartadas de pecado. Es vivir apartadas para hacer la voluntad de Dios. Y la santidad que Dios demanda aquí no es para nosotras una opción, es un mandamiento. En Éxodo 15:11, Moisés entendió perfectamente la santidad de Dios y lo expresó de la siguiente manera: Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en resplandor, autor de grandes maravillas. Wow. Probablemente muchas mujeres no han entendido bien el concepto de santidad a profundidad y la urgencia de vivir en ella. Y al no entenderla, viven una vida cristiana ligera, es decir, un cristianismo light, acomodando los textos bíblicos a conveniencia. Pero cuando le pedimos a Dios que nos enseñe y nos dé entendimiento, porque nuestro deseo es obedecerlo, esto incluye asistir a iglesias donde prediquen la sana doctrina. Y cuando tenemos las intenciones correctas, es entonces cuando entenderemos bien este mandato. Es entonces que el Espíritu Santo, a través de su palabra, empieza a hacer su obra de perfeccionamiento. Y cuando yo leo los textos y los medito, los repaso y después los llevo a la práctica todos los días de mi vida, entonces empiezo a vivir en santidad, empiezo a vivir de una manera diferente, empiezo a tener convicción de las cosas que a Dios le agradan y las cosas que le desagradan. Es decir, empiezo a vivir en santidad. El entender bien que hemos sido apartadas para vivir una vida diferente a la mayoría de la gente que no cree en Dios, será la única manera en la que podremos crecer. El entenderlo nos llevará a apartarnos del pecado. Vivir en santidad es vivir día a día apartadas de maneras de ser, de prácticas, de pensamientos, actitudes, deseos, acciones que a Dios no le agradan. ¿Y cómo podemos saber lo que a Dios le agrada? Pues leyendo y meditando en su palabra y apoyándonos en nuestros maestros, pastores y hermanas en la fe, que nos ayudan a nuestro camino a ser perfeccionadas. Acompáñenme a la palabra en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice: Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Vamos a leerlo en otra versión. Dice así: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios habla claro en su palabra, mis amadas hermanas, amigas. No hay ninguna contradicción en Él. Si Él ordena algo, hay que obedecer. Si Él nos pide ser diferentes, seamos diferentes. Si nos pide mantenernos apartadas de pecado, obedezcamos la instrucción. Hay una urgencia, mis queridas hermanas y amigas, de hacer las cosas como Dios nos las pide. Muchas ocasiones, algunas de nosotras creemos o pensamos que estamos viviendo en santidad o caminando hacia la perfección, pero haciendo las cosas a nuestra manera.
de acuerdo a nuestro estilo de vida, a nuestros gustos, a lo que me acomoda, de acuerdo a la nueva filosofía, ideología, al libro de moda, de acuerdo a costumbres aprendidas o lo que aprendí de una religión o de la psicología. Y esa manera, hermosas, no es la correcta. ¿Es una manera de mejorar? Sí, podría ser que sí, mas no es la correcta. No es el camino que nos acercará al Padre. La única manera de seguir perfeccionándonos cada día es a la manera como Dios lo estableció, por medio de su Hijo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. De esta manera estaremos obedeciendo lo que leímos sobre Él, aplicando a nuestra vida y esforzándonos. Porque no puede haber perfección ni santidad sin la palabra de Dios. Muchas mujeres el día de hoy pudieran estar pensando que van en camino de ser perfeccionadas sin haber leído nunca la palabra de Dios, sin interesarles lo que Dios dice y peor aún, leído mas sin deseos de obedecer. Y otras leyendo y transgiversando la palabra, es decir, cambiando o acomodando de acuerdo a sus deseos. Y esto, hermosas, es un engaño. Como lo dice 2 Corintios 4:4, dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. La incredulidad es un pecado que está en los corazones de muchas mujeres el día de hoy, y esto las ha llevado a una ceguera espiritual ocasionada por el Dios con D minúscula, por el Dios de este siglo, es decir, Satanás. Es por eso que aún leyendo no puede ser entendido lo que leen. Yo deseo, hermosas, que ninguna de las que está viendo hoy este devocional estemos en esa condición. Y si así fuera, pidámosle a Dios que nos abra nuestros ojos y nos quite toda ceguera, toda incredulidad, ¿verdad? Y podamos recibir este mensaje. Las epístolas de Pedro nos hacen un llamado urgente a la santidad de Dios. Mientras estamos en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, nos exhorta a estar alertas a la palabra de Dios para poder estar firmes en aquel día. Ahora vamos a leer un poco del contexto de nuestro verso clave. ¿Recuerdan el verso que iniciamos? Ahora vamos a leer el contexto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 18. Dice: En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurándonos que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos hermanos, mientras esperan que estas cosas ocurran,
hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en otras cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¡Wow! Pues la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Al final de estos textos, el siervo y apóstol Pedro nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo debemos hacer con urgencia. Hay también otros puntos urgentes en los que debemos poner atención. El primero es estar convencidas de que Jesús vendrá por segunda vez, que vendrá de una manera inesperada, como lo dice la palabra. Y al nosotras saber esto, debemos estar preparándonos y perfeccionándonos urgentemente. El segundo punto es que nos pide vivir en el proceso de la espera en santidad y de una manera piadosa. El tercer punto es que seamos diligentes en cuanto a obediencia se refiere. Vivamos pacíficamente, intachables a los ojos de Dios. Y por último, que estemos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este último es muy urgente, pues es de esta manera, conociéndole más, podremos estar firmes y podemos ver la diferencia de los falsos maestros como de los verdaderos. El día de hoy nosotras estamos escuchando el mensaje y la instrucción de Dios, mas lo importante, hermosas, no es solo escucharla, es obedecerla, ¿verdad? Es ponerla por obra, es después de escuchar decidir obedecer. Vamos a ver una historia en la Biblia de la primer mujer que escuchó la instrucción de Dios, mas no obedeció. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y respondió la mujer: Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Dijo la serpiente: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Pues todos sabemos quién es esta mujer, ¿verdad? La conocemos como Eva, la primer mujer creada por Dios.
Esta mujer que escuchó la instrucción, mas no la obedeció, es por eso que murió espiritualmente. Hay un abismo entre oír y hacer. Y aquí esta mujer es un ejemplo claro de escuchar y no obedecer. De la misma manera, probablemente muchas hayan escuchado la palabra de Dios y simplemente decidieron no obedecerla, ya que prestaron más atención al Dios de este mundo, al Dios con D minúscula, es decir, a Satanás, aquel que les ha ofrecido riquezas, conocimiento, ha puesto sus ojos en las vanidades pasajeras que el mundo les ofrece, han codiciado tener más de lo que tienen, ser más de lo que son, incluso pensando que pueden ser más inteligentes que Dios. Mujeres que en su incredulidad ignorado lo que Dios está hablando, apoyan ideologías contrarias a lo que Dios ha hablado. Mujeres que siendo engañadas se rebelan en contra de la voluntad de Dios, apoyando entre muchas otras cosas el aborto, apoyando las relaciones del mismo sexo, y no solo eso, sino practicándolas también. Mujeres a favor de la infidelidad, mujeres que se oponen a la autoridad de los varones, despreciando el matrimonio y teniendo a la familia en poca estima. Mujeres que rechazan toda autoridad, pero sobre todo la autoridad de Dios. Ahora veamos lo que le contestó la mujer cuando Dios la confrontó. Vamos a Génesis 3:13, dice así. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella contestó, la serpiente me engañó, por eso comí. Wow. Podemos ver que esta rebeldía en el corazón de la mujer no es algo nuevo, amadas. Vemos la facilidad con la cual una mujer puede ser engañada y desafortunadamente esto se ha multiplicado. Y hoy en día la desobediencia está arraigada en el corazón de muchas mujeres. ¿Qué es lo que pide entonces Dios de nosotras las mujeres? ¿Qué pide Dios? En 1 de Pedro 3:4 dice lo siguiente: que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Aquí Dios nos dice que la belleza que a Él le agrada es la de un corazón de carácter suave y tranquilo, una conducta respetuosa, una belleza y adorno interno. Y esto precisamente es el propósito de estos devocionales. Es llevar a la mujer a ser perfeccionada en lo interior del corazón. ¿La belleza externa importa? Sí, es bueno estar presentables, mas la urgencia es ocuparnos de nuestra belleza interna, la cual es de gran estima para Dios. Hermosas, al saber esto podemos concluir que Dios en su misericordia nos está extendiendo su mano una vez más el día de hoy, porque su deseo no es que muramos, sino que Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él hoy, como en cada devocional, nos está extendiendo su mano una y otra y otra y otra vez, porque Dios no se ha cansado. Y nos dice, ven conmigo, estoy siendo paciente para que te arrepientas. No quiero que mueras eternamente, quiero que estés conmigo en esta vida y en la vida eterna. Tu prioridad es conocerme y prepararte para vivir una vida santa, porque sin santidad no podrás estar conmigo. Ya sea que
tú seas inconversa, nueva en la fe o tengas ya tiempo en el cristianismo, este mensaje es para todas nosotras. Dios dice hoy a través de su palabra, dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Tal vez algunas mujeres que estén escuchando esto podrían pensar que estoy exagerando, que Dios es un Dios de amor y que hagamos lo que hagamos, Él nos sigue amando. Dios no exagera, hermanas, Dios no exagera, mis amadas. Dios jamás va a ir en contra de su naturaleza. Y si dice que es un Dios santo y que nosotros debemos ser como Él, si está escrito es porque Dios así lo piensa. Y sí, Dios es un Dios de amor, de eso no tengo dudas, y ustedes tampoco deben de tenerlas. Definitivamente Dios es un Dios de amor, y precisamente en su amor ha sido paciente para con cada una de nosotras. Él ha estado hablando constantemente. En ese amor nos dejó un manual de vida para conocerle. Pero si rechazamos este manual, es como rechazarlo a Él mismo. Él es santo y ama la santidad de sus hijos. Si nosotras nos decimos hijas de Dios, entonces la santidad es nuestra prioridad. La santidad es nuestra urgencia. Porque Él dice: sed santos porque yo soy santo. Hay una instrucción que debemos también siempre tener presente como urgente, y lo encontramos en 1 de Pedro 5:7. Dice así: el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. La oración es urgente en el proceso de la espera. Y por último, hermosas, si tú dices, alguna mujer que me está escuchando, dice: ¿sabes qué? Pues yo no creo en Dios, yo soy una mujer libre de creencias y religiones, yo no me he interesado en escuchar lo que Dios dice. De igual manera, este mensaje es para ti. Hermosa, Dios en su misericordia manda la palabra para arrepentimiento. Él siempre nos da oportunidades. Y para eso mandó Dios a su Hijo Jesucristo. Él mismo dio el mensaje que estamos dando ahora, un llamado al arrepentimiento para salvación, como lo dice Mateo 4:17. Dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Pues hermanas, sin nada más que agregar, terminamos nuestro tiempo devocional. Fue un placer haber estado esta mañana con ustedes. Casa de Oración las despide y deseo que tengan un hermoso día, un hermoso fin de semana. Nos vemos el próximo martes, el próximo viernes, con un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por estos minutos. Gracias. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has alimentado una vez más con tu palabra. Nos has exhortado, nos has instruido y también nos has redarguido, Padre, para que estemos perseverando, para que estemos listas para aquel gran día, Señor, que tú vengas por nosotras. Estemos preparadas para que seamos esas mujeres, Padre, santas como tú siempre has querido, Señor, de nosotras. Vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir como tú lo marcas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Y si hay un corazón incrédulo esta mañana, Señor, yo te pido que quites toda ceguera espiritual, toda incredulidad de los corazones y puedan recibir esta palabra, porque eres tú, Señor, el que has hablado a través de tu palabra. Gracias, Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermosas. Dios las bendiga.